Se cabalgaba entre la libertad supuesta y la libertad real. Quien tenía verdaderamente fuerza para poder hablar y para poder transmitir mensajes de todo lo que pasaba era la imagen de los viñetistas, la imagen de los dibujantes. Entonces sí que a través de ellos se puede hacer un recorrido de cómo se ha ido conquistando cotas de libertad y ampliando un poco más los espacios, porque ellos de hecho eran los editorialistas del Cada Día, los que trabajaban en la prensa diaria, o los semanarios que hacían una síntesis realmente de lo que pasaba. Al ser un lenguaje completamente nuevo en cuanto a la picardía, la ironía, la inteligencia más matizada, más inteligente, por valga la redundancia, o la estupidez del lenguaje para poder decirlo, los dirigentes de la transición a todos los niveles no se atrevían con el lenguaje visual de los viñetistas. Y diríamos que era un poco el reino de la libertad, el reino del humor, el reino de la opinión, el reino de la editorial. Y entonces, pues, tú podías entender lo que estaba pasando al país a través de los diferentes colores que tenían cada medio, porque todos los medios tenían su color. Al tener todos los medios su color, tenían también sus viñetistas, sus dibujantes, sus páginas interesantes del humor, y sin salirse, claro está, cada uno de sus propios parámetros, pero era muy interesante cotejar cada mañana pues lo que decía El Correo, lo que decía Egin, lo que decía Gara, lo que decía Deia, y entonces de esa manera tú podías hacerte un esquema bastante contundente de por dónde iban los tiros de lo que estaba pasando. O sea, un mismo acontecimiento, sabes tú perfectamente, que lo puedes valorar de mil maneras. Pues en los dibujantes, los viñetistas y los humoristas era lo mismo. Cada uno, la misma información, le daba vida de un contenido completamente diferente. Y se tenía que repetir que una imagen vale más que 1000 palabras, que era el trabajo que ellos hacían. Mientras para poder expresar una opinión las personas utilizamos un montón de palabras, o puedes dedicarle un tiempo, el dibujante ha tenido la paz y el sosiego de estar en su casa y diciendo, ya era como plasmo sin palabras todo el contenido de una realidad, y la dan. Entonces, efectivamente, eso es lo que se llama sintetizar el editorial. O sea, un editorial, tú puedes leer un artículo de folio y medio de 1000 palabras o 3000, y ellos en 3 viñetas han hecho todo un relato, y encima han dado una opinión, y encima han transmitido una emoción, y encima han dado un mensaje. Entonces ese contenido lo tienen ellos. En los comienzos solamente la prensa considerada estrictamente vasca, la que nació nueva, era la que no generaba más crispación y más sangre. La otra era como si cada mañana tendrías que desayunar con un incendio verbal, de palabra y de ofensa. Ha sido un poco, ese es el contenido que se percibía, por lo menos los que manejábamos cada día 10 o 12 periódicos, lo veías así de claro. Entonces sí que han contribuido en una manera muy, muy importante y bastante decisiva a bautizar el léxico, a considerar palabras ofensivas, a injuriar cuanto se podía, con imágenes o con una sola palabra, o con una sola viñeta. Entonces sí que ha sido un continente bastante incendiario. Hasta el 77, o sea, conforme ha ido creciendo la libertad, yo he partido desde el parámetro de la dictadura, empieza ya la libertad de prensa, cuando realmente los medios pueden hablar. A partir de ese momento es cuando se puede considerar que un señor que hace una tira tenía totalmente toda la libertad. Y en ese ir creciendo a totalmente la libertad se ha ido, como siempre, mejorando, 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 y entrando en terrenos de luz, de inteligencia, de sensibilidad, de saber decir, de buen humor. Y ellos sí que han contribuido, y mucho, porque en una viñeta lo primero que te produzcan es la sonrisa, el bienestar, diciendo cómo ha acertado, qué bien lo expresa. Entonces eso sí que ha ido mejorando paulatinamente en todo lo que era la vida cotidiana, desdramatizando la actualidad, poniendo un poco de oxígeno a la realidad y un poco de humor y color. Me gusta mucho
cotejarlas y coincidir o respetar. Pero sí, me gusta, lo sigo, me parece que es algo importante, necesario. Es casi, a veces, mucho más importante que el primer titular del periódico. Normalmente hay veces que, según esté la actualidad, voy directamente a la tira y luego ya entro para ver un poco cómo ha sintetizado la realidad del día. Entonces sí que sí soy una gran seguidora.